Él siguió viviendo como si nada estuviera mal, mientras algo dentro de él moría en silencio. No hubo aviso. No hubo elección. Solo el día en que se dio cuenta de que ya no se reconocía. Algo se rompió antes de que lo notara. No fue un ruido. No fue una advertencia. Fue silencio. Ese silencio extraño que aparece cuando sigues viviendo, pero ya no te reconoces. Pensó que era cansancio. Luego, rutina. Luego, una etapa. Pensé que era solo una etapa. Pero algunas etapas no pasan, cobran. El problema no fue equivocarse. Fue insistir. Insistir incluso sintiendo que algo no estaba bien. Insistir aún pensando me siento perdido, no sé qué hacer con mi vida. Él siguió adelante porque cambiar parecía más peligroso que seguir doliendo. Y aquí está la parte cruel, cuanto más esperaba, más la vida apretaba. Tal vez conoces esa sensación. La de funcionar por fuera y derrumbarse por dentro. La de sonreír en automático mientras piensas estoy cansado emocionalmente. La verdad que casi nadie dice es simple e incómoda, a veces, lo que llamas una etapa es la vida pidiéndote una decisión. E ignorar eso tiene un precio. La pregunta es, ¿te darás cuenta antes o después del punto de ruptura? Algo estaba mal. No gritaba, no explotaba, no llamaba la atención. Era como una alarma sonando demasiado bajo, de esas que escuchas, pero decides ignorar. Él seguía con la rutina, trabajaba, sonreía cuando era necesario. Aún así, en el fondo, pensé que era solo una etapa. Pero el cuerpo lo sentía antes de que la mente lo admitiera. Era esa incomodidad constante, esa sensación de siento que algo no está bien, incluso cuando todo parecía normal. Empezó a negociar consigo mismo. Todo el mundo se siente así a veces, se repetía. Al final, ¿quién nunca pensó me siento perdido o no sé qué hacer con mi vida? El problema es que las señales no venían para asustar, venían para advertir. Pero admitirlo requería valentía. Ignorarlas era más fácil. Más cómodo. Era pura negación emocional, disfrazada de madurez y paciencia. Con el tiempo, el cansancio se volvió compañía. No era solo físico, era estar cansado emocionalmente sin saber explicar por qué. Él creía que seguir adelante lo resolvería todo. Que insistir era señal de fortaleza. Pero cada pequeño aviso ignorado cobraba un precio invisible. Y mientras pensaba que controlaba la situación, algo crecía silenciosamente por dentro, algo que pronto dejaría de ser solo una señal. El dolor no llegó de repente. Se instaló despacio, como quien pide permiso y termina quedándose. Al principio, incomodaba. Después, pasó a formar parte del paisaje. Era como vivir en un cuarto oscuro y, con el tiempo, dejar de buscar el interruptor. Él despertaba, seguía el día, cumplía obligaciones y repetía en silencio, pensé que era solo una etapa. Pero cuando la vida duele todos los días, ya no es una etapa. Es una advertencia. Lo más peligroso del dolor continuo es que se disfraza de normalidad. Empezó a parecerle como un despertar sin energía, sin ganas, con ese peso difícil de explicar. Pensaba, cuando la vida duele, tal vez así es como debe ser. Al final, cambiar da miedo. Tengo miedo de cambiar, y eso bastaba para aceptar la incomodidad como destino. La historia emocional comenzaba a repetirse, día tras día, sin que él lo notara. Y cuanto más se acostumbraba, menos cuestionaba. La ausencia de alegría parecía madura, responsable, adulta. Pero no lo era. Era solo supervivencia. El dolor había dejado de gritar y había aprendido a susurrar. Y cuando algo ya no duele, no significa que sanó, a veces, solo dejó de ser escuchado. Fue en ese silencio donde empezó a alejarse de sí mismo, sin imaginar quién más se perdería en el camino. Cuando finalmente intentó hablar, recibió una respuesta lista, casi automática. Todo el mundo pasa por eso. Corta, directa, aparentemente reconfortante. Pero algo ahí dolió más de lo que ayudó. ¿Por qué si todo el mundo pasa por eso, por qué él se sentía tan solo?
Volvió a casa preguntándose si estaba exagerando, si era demasiado débil por sentir tanto. Una vez más, se repitió, pensé que era solo una etapa. Estos consejos bien intencionados tienen un efecto cruel. No curan, silencian. Hacen que el dolor parezca inválido. Él empezó a tragarse lo que sentía, convencido de que quejarse era falta de gratitud. Al final, por fuera todo estaba bien. Pero por dentro, las heridas invisibles se acumulaban. Era la clásica experiencia personal que casi nadie ve, pero que pesa todos los días. Y así, rodeado de gente, se sentía cada vez más distante. La soledad no venía de la ausencia de personas, sino de la falta de escucha. Ahí surgía el pensamiento peligroso, me siento perdido, pero no puedo decirlo a nadie. El silencio se volvió la regla. Y cuando el dolor no encuentra espacio para existir, empieza a buscar otras formas de salir, algunas mucho más destructivas. Él seguía esperando. No por un plan ni por una decisión concreta, sino por algo indefinido que, en algún momento, iba a mejorar. Era como esperar un autobús que nunca llega, mirando el reloj, convencido de que el retraso aún tenía sentido. Todos los días, la misma promesa silenciosa, mañana será diferente. Y, claro, la frase que lo mantenía detenido, pensé que era solo una etapa. Esa esperanza parecía positiva, pero escondía una trampa. No era fe, era postergación. Confundía paciencia con miedo. Tengo miedo de cambiar, y esa verdad quedaba bien disfrazada bajo la idea de darle un poco más de tiempo. Mientras tanto, la esperanza falsa alimentaba el autoengaño. La vida seguía, las oportunidades pasaban y él permanecía en el mismo punto, convencido de que esperar también era una elección. El problema es que el tiempo no espera contigo. Cada día detenido cobraba un peaje emocional. Sentía que algo se le escurría entre los dedos, pero no sabía exactamente qué. Tal vez era energía, tal vez identidad. Solo sabía que estaba cada vez más lejos de la persona que alguna vez creyó que todo tenía solución. Y cuando la esperanza se convierte en cadena, el cuerpo no tarda en exigir un cambio a la fuerza. Él sabía lo que debía hacerse. No en detalles, pero sí en esencia. Había decisiones postergadas desde hacía demasiado tiempo. Conversaciones no dichas. Caminos no elegidos. El miedo no era a lo desconocido, sino a las consecuencias. Porque cambiar significa perder algo, incluso cuando ese algo ya duele. Aún así, se aferraba a la idea, pensé que era solo una etapa. El miedo al cambio se disfraza de responsabilidad. Ahora no es el momento, necesito pensarlo mejor, tal vez después. Frases elegantes para justificar la parálisis. Observaba a otras personas avanzar, equivocarse, intentar, mientras él permanecía inmóvil. No sé qué hacer con mi vida, pensaba, sin darse cuenta de que no elegir también era una elección. La tensión crecía por dentro. El cuerpo reaccionaba, la mente alertaba, pero él insistía en sostenerlo todo. Como quien intenta mantener una puerta cerrada mientras algo del otro lado empuja con fuerza creciente. Y cuanto más resistía, más energía perdía. Hasta que llegó un punto en que ya no se trataba de valentía, se trataba de supervivencia emocional. No fue un gran evento. No hubo gritos ni drama visible. Fue demasiado pequeño para que otros lo notaran. Pero por dentro, algo se rompió. Un día común, una frase cualquiera, y listo. El peso se volvió insoportable. Era el momento de ruptura, ese en el que el cuerpo decide antes que la mente. Ahí, finalmente entendió, pensé que era solo una etapa, y me equivoqué. En ese instante, todas las excusas se derrumbaron. Ya no era posible fingir que todo estaba bien. El cansancio se convirtió en vacío. El vacío se convirtió en miedo. Cuando la vida duele de esa forma, no existe distracción que lo solucione. Sintió que había llegado al límite, tocar fondo emocional no es caer gritando, es darse cuenta de que ya no hay suelo bajo los pies. Lo más aterrador no fue el dolor. Fue la claridad. Una lucidez cruel, sin anestesia. Vio todo lo que había evitado, todo lo que postergó, todo lo que normalizó.
Y en ese silencio pesado apareció una pregunta, simple y devastadora: si no cambias ahora, ¿cuándo? La respuesta no llegó, pero el tiempo empezó a correr distinto desde ese momento. Después del colapso, llegó algo inesperado: culpa. No por haberse equivocado, sino por sentir. Era como pedir perdón por sangrar. Se preguntaba si estaba exagerando, si debería ser más fuerte, más agradecido, más resistente. El dolor no se había ido, pero ahora venía acompañado de juicio. Aún así, resonaba en su mente: pensé que era solo una etapa, como si eso pudiera justificarlo todo. La culpa emocional es traicionera. Hace creer que el problema es la sensibilidad, no la herida. Empezó a comparar su dolor con el de los demás, saliendo siempre perdiendo en esa cuenta injusta. Me siento perdido, pensaba, pero enseguida se reprendía. Al fin y al cabo, había personas en situaciones peores. Pero el dolor no funciona por comparación. Cada uno siente donde duele. Fue ahí cuando algo comenzó a cambiar, aunque de forma sutil. Por primera vez, consideró la idea de que tal vez no estaba mal por sentir demasiado. Que quizá el error había sido ignorar demasiado. Esa percepción no trajo alivio inmediato, pero abrió una rendija. Y por esa rendija entró una verdad difícil de evitar: sentir no era el problema, seguir negando, sí. La aceptación no llegó como alivio. Llegó como impacto. Seco. Crudo. Mirar la propia vida sin filtros duele más que seguir mintiéndose a uno mismo. Dejó de suavizar los hechos, de inventar justificaciones elegantes. Por primera vez, se dijo en silencio: esto no es pasajero. Esto es real. Y admitirlo fue el verdadero despertar emocional. Aceptar la realidad exigió algo que había evitado durante mucho tiempo: responsabilidad. No culpa, responsabilidad. Comprender que nadie vendría a salvarlo, decidir por él o cambiar su vida. Aceptar la realidad significó dejar de esperar señales externas y empezar a escuchar lo que ya gritaba por dentro. Su historia de vida real dejaba de ser sobre resistencia y pasaba a ser sobre conciencia. Curiosamente, aceptar no resolvió todo. Pero organizó el caos. Cuando dejó de decir pensé que era solo una etapa, algo encajó. El dolor tuvo nombre. El miedo tomó forma. Y cuando eso sucede, la persona ya no está completamente perdida. Pero esa claridad trajo consigo otro dolor silencioso, el que aparece al mirar hacia atrás. No era solo tristeza. Era duelo. Un duelo extraño, sin velorio, sin despedida formal. Lloraba por versiones de sí mismo que nunca llegaron a existir. Planes postergados, decisiones evitadas, caminos que quedaron atrás. Era como despedirse de alguien que nunca vivió, pero que podría haber sido. Un luto emocional difícil de explicar. Ese tipo de dolor no grita. Pesa. Recordaba momentos en los que siento que algo no está bien y aún así decidió seguir adelante. Cada recuerdo venía acompañado de una pregunta amarga: ¿y si hubiera actuado antes? Era el clásico darse cuenta demasiado tarde. No por falta de advertencias, sino por exceso de postergación. Aún así, ese duelo cargaba algo distinto. No era solo pérdida, era aprendizaje. Al despedirse de la versión antigua, comprendió que no necesitaba seguir viviendo como castigo. El pasado no podía rehacerse, pero podía comprenderse. Y comprender, aunque duela, abre espacio para algo que todavía no sabía nombrar, pero empezaba a sentir. El aprendizaje no llegó como una revelación bonita. Llegó como cicatriz. Entendió que crecer, muchas veces, es aceptar que algunos dolores podrían haberse evitado, pero no lo fueron. No por maldad, sino por miedo. Tengo miedo de cambiar causó más daño que cualquier error impulsivo. Reconocerlo fue duro, pero liberador. Este tipo de crecimiento personal no nace de frases hechas, nace de atención. Empezó con cosas pequeñas. Dormir mejor. Caminar sin auriculares para escuchar los propios pensamientos. Leer algo que provocara reflexión, como El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, o Piense y hágase rico, de Napoleón Hill.
No para encontrar respuestas mágicas, sino para aprender a hacer mejores preguntas. Comprendió que sanar por dentro no es borrar el pasado, sino dejar de huir de él. El aprendizaje más doloroso fue entender que esperar menos de la vida y más de uno mismo lo cambia todo. Y mientras creía haber llegado al final de la historia, algo distinto comenzaba a formarse. No era esperanza falsa. Era conciencia. Y la conciencia, una vez despertada, nunca vuelve a dormir. Tal vez la mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos sea creer que todavía hay tiempo infinito. Que se puede aguantar un poco más. Que mañana el dolor disminuirá solo. Pero ¿y si no disminuye? ¿Y si ese cansancio, esa sensación de que algo no está bien, no es debilidad, sino un pedido de cambio? ¿Cuántas veces has sentido que vivías en automático, solo sobreviviendo, mientras la vida pasaba? ¿Qué harías hoy si dejaras de llamar etapa a aquello que claramente te está lastimando? ¿Qué conversación sigues postergando? ¿Qué decisión sigues empujando por miedo a las consecuencias? Porque continuar como estás también tiene consecuencias. La diferencia es que son silenciosas. Y silenciosamente, van moldeando en quien te conviertes. Si esta historia habló contigo, no la ignores. Úsala como punto de quiebre. Reflexiona. Escribe. Cuestiona tus propias decisiones. Y, sobre todo, no normalices el dolor como si fuera destino. Si quieres seguir aprendiendo, fortalecerte y entender mejor esas señales que la vida insiste en enviar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no huimos de las preguntas difíciles, aprendemos a enfrentarlas.